Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast de la Asociación Nacional de Psicólogos en Acción. Hoy tenemos con nosotros a un psicólogo miembro de AMSA, Gonzalo. Un placer tenerte aquí con nosotros. Encantado, Sandra. Muchas gracias por traerme. Hoy Gonzalo hablará sobre el término de la diferenciación. Gonzalo, cuéntanos un poco de qué hablamos cuando utilizamos este término. Pues la diferenciación es un término de terapia familiar que habla de la capacidad de una persona de ser él mismo, ¿no? De poder pensar diferente, tomar sus decisiones sin que eso tenga consecuencias negativas en sus relaciones más cercanas. Supongo en este caso la familia, ¿no? Por el contexto de donde viene. ¿De dónde surge el concepto dentro de la psicología? Pues el término lo introduce un psiquiatra estadounidense que se llama Murray Bowen, que trabajaba con pacientes esquizofrénicos y sus familias. Entonces veía que después del proceso volvían a casa, volvían con las familias y los síntomas se retomaban. Y analizó como 3 generaciones distintas de hijos a padres y de padres a abuelos y veía que se repetían patrones. Y notó la diferencia entre esas familias y otras en las que las siguientes generaciones podían desarrollarse y formar su identidad sin esa culpa de otras familias. Y ahí nace como el concepto de la diferenciación y veía que tenían menos problemas psicológicos. ¿Y qué explicación le daba Bowen a este fenómeno? Pues se dio cuenta de que tenemos 2 necesidades contrapuestas, ¿no? En primer lugar está la necesidad de ser seres sociales, de formar parte de algo que sea como más grande a nosotros, y por otro lado la necesidad de individualización, ¿no? De realizarte, de ser quien eres, quien estás llamado a ser y cumplir con tus propósitos y tus objetivos, ¿no? Y el problema estaba cuando quieres llegar a autorrealizarte y a ser quien eres y por ello sientes que sacrificas la pertenencia a tu familia, a tus grupos y que eres rechazado por ello. Entonces lo que pasa es que se llegan a una de 2 respuestas, ¿no? O priorizas la capacidad de pertenecer a algo, ¿no? Y un poco como por sumisión al entorno familiar, a la familia, renuncias a lo que crees que eres y dejas de hacer las cosas que te importan o te interesan por seguir a la corriente o al rebaño, por así decirlo. Te quedas como con el gusanillo de ¿qué habría sido mi vida si hubiera intentado esto? O una sensación de estoy haciendo esto pero no soy yo del todo, ¿no? O por otro lado, priorizas la individualización y renuncias como a ese sentido y dices no puedo más con esta familia, no tengo nada que ver con esta gente, voy a hacer lo que me da la gana y priorizas esta individualización, pero quizás renuncias a sentirte aceptado por ello, ¿sabes? Si te queda como una sensación, pues, no sé si de medio vacío, de ¿Soledad que no puede eres, ser? sí, que no eres aceptado por ser quien eres. Entonces, alejarse de la familia tampoco sería diferenciarse. Claro, o sea, el tema está en encontrar el equilibrio entre las 2 partes. El poder decir, oye, esto quiero hacerlo, esta es la decisión que he tomado, entiendo si no lo aceptáis, pero es lo que quiero hacer, sin hacer como un corte total y más en un mundo que estamos ahora de individualización total, de tengo que poder con todo solo, no necesito a nadie. Entonces, como ese equilibrio de tener buenas relaciones, pero a la vez poder ser tú mismo. ¿Y existe alguna relación entre la diferenciación y un término tan popular como es la dependencia emocional? Pues te tendría que decir que sí y no, porque al final la dependencia emocional tiene más relación con las heridas en el afecto, ¿no? Y con la posibilidad de me voy a sentir querido en esta relación y un poco se traspasa, ¿no? De pues, el apego, de quizá tus padres son tu primera referencia y luego vas construyendo en tus relaciones futuras. Y esto es, la diferenciación es más el reconocimiento de puedo ser yo mismo y ser aceptado de esa forma. No es me van a querer, sino me van a aceptar. Como que está a un nivel quizá un poco más elevado. Si vamos por escalones, lo primero está que te miren, te reconozcan, te cuiden y luego ya está que te quieran y te valoren. Son como escalones más altos de una escalera.
¿Y se te ocurre algún ejemplo que nos puedas poner de la vida cotidiana en el que esto suceda? Ujú. Pues, por ejemplo, o sea, el primero que me viene a la cabeza, sin meterme con la profesión, pero familias de médicos o de abogados, que llega a segundo de bachillerato y el hijo o la hija decide que quiere estudiar matemáticas o marketing. Desde el momento que dice que va a estudiar matemáticas o marketing, la vida es imposible. ¿Cómo vas a hacer eso? Los números, de verdad, quién va a heredar el bufete de la familia? Oye, incluso quién nos va a cuidar cuando seamos mayores, si no hacen... Como, ¿quién estudia lo que quiere hacer sin culpa en ese momento en el que las dinámicas se convierten como un mensaje constante de tienes que hacer esto para pertenecer a la familia? ¿Y hay alguna señal que nos pueda indicar si alguna familia tiene este tipo de dinámicas como muy fusionadas? Sí, hay como algunas señales que tú ves y dices, oye, voy a mirar, porque al final una vez es casualidad, dos es una pista y tres ya empieza a ser como certeza, ¿no? Pero, yo sé, familias que viene el paciente con 40 años que vive con la familia y que se siente súper culpable de independizarse, que cada vez que va a salir al mundo pasa algo que se sabotea. Vivir todos en el mismo bloque, en la misma manzana, sentir muchísima culpa por querer hacer cosas propias y pues, hacer un viaje. Que tu madre, es un caso real he visto, de su madre enfadarse por no incluirla en el viaje de luna de miel de la boda. Como, ¿cuánto de aglutinado quieres estar? ¿Cuánto de no puedes separarte para llegar a pasar eso? Claro, ¿Qué pero podemos hay hacer en ocasiones estas en las que situaciones? esto es un poco inevitable, entonces no depende de ti y aparece esa culpa. Claro, sí, sobre todo que son reacciones de fuera, ¿no? Pero tú de lo que sí tienes control es de qué haces con las reacciones de los demás y cómo te comportas tú. Entonces, cuando notas que evitas constantemente el conflicto y no quieres hablar por miedo a las consecuencias, cuando te quedas un mes callado por una pelea que hay, cuando te justificas constantemente por decisiones que tenías claras, pero por miedo a que se pierda el vínculo, que se dañe la relación, de, oye, por favor, espero que lo entiendas, pero tú en el fondo sabías que querías hacer eso. Cuando notas eso y dices, vale, este soy yo y además me crea malestar, que es importante que te cree malestar y digas, oye, quiero cambiarlo. Pues ahí es en el momento de que dices, oye, vamos a comprenderlo, ¿no? Y el primer paso es entender quién soy yo, porque digo, si me quejo de que no soy yo en las relaciones, tendré que saber quién soy yo. Si no lo sabes, se queda un poco... Es un pasito previo, ¿no? Que hay que dar. Claro. Si ves que pasa esto consistentemente y que te genera malestar, y dices, oye, quiero cambiarlo, pues ahí pasamos a comprenderlo. Y lo primero es saber quién somos, ¿no? Porque si digo, hoy no puedo ser yo con otro y te pregunto quién eres y dices, no sé. Y es que al final todos tenemos nuestra historia, ¿no? Y en la historia aparecen personas y a lo largo del tiempo pues, nos van dejando mensajes, sin darnos cuenta muchas veces, pero son mensajes que se quedan y forman parte de nosotros. Me contaban un día una persona que estaba en primero de bachillerato, le estaban costando mucho los estudios y todo el rato el mensaje era tranquila hija, si esto no es lo tuyo, esto se te da mal, no es para ti, no te preocupes. Entonces ella era, pues ya está, mis hermanos tal, yo no valgo para esto, me voy a dedicar a otra cosa. Y entonces era su predisposición de, oye, yo termino segundo de bachillerato, me dedico a otra cosa, no voy a volver a estudiar en mi vida, yo no valgo para esto. Y le dice su madre, vale, pero haz un mes una carrera, la que tú quieras, haces un mes, vas todos los días a clase. Entonces se apunta a la carrera y pues, los grupitos de, oye, vamos a tomar una cerveza, no sé qué, esta clase nos la saltamos, ella no. Yo para que me dejen en paz necesito un mes de venir a clase y yo voy a seguir viniendo a clase. Entonces los compañeros fue como, oye, vale, pues si te vas a quedar en clase, oye, por favor,
toma apuntes para los demás. Entonces, en un mes pasó de no valgo para esto, estudiar no es lo mío, a soy la de clase que toma los apuntes para todos los demás, ¿no? Y como que me decía que se enamoró de esa sensación de sentir que puedo, de sentir que podía ser más que las etiquetas que llevaba a lo largo de su vida, ¿no? Y eso es un poco lo que quiero transmitir, que muchas veces tenemos etiquetas y creencias que no hemos llegado a pensar de dónde vienen y podemos reflexionar y decir, oye, ¿quiénes somos? ¿Soy así? ¿Por qué pienso así? ¿De dónde viene? ¿No? Y dónde, cuándo y con quién formé esa etiqueta. Y hacer como un mini análisis de nosotros mismos y llegar a saber quién eres. Una vez tenemos eso y tenemos el quién soy y de dónde viene, vamos a empezar a pensar en, oye, ¿qué cosas hago y no me gusta? Piensas de cara a un año al futuro en que están las cosas mejor. ¿Qué cosas has dejado de hacer que no te gustaban? Una vez tenemos eso y sabemos quién somos y de dónde vienen las cosas que forman quiénes somos, vamos a pensar en, oye, ¿qué cosas hago que me gustaría dejar de hacer? Sobre todo, ¿qué me genera malestar? ¿Qué podría dejar de hacer? Y me gusta mucho una frase, dice, si somos seres sociales, vivimos con otros y enfermamos con otros, también tendremos que sanar con otros. No vamos a sanar por nuestra cuenta y vamos a estar bien solo cuando estamos solos, porque te generas un problema nuevo si no sabes estar en relación. Me gusta también una frase que dice mucho José Luis Marín, es que la diferencia en que un evento se convierta en trauma y no, es poder expresarlo y poder hablarlo. Y con eso cierro. Cuando ya hemos visto las etiquetas que tenemos, quiénes somos y sabemos qué cosas queremos cambiar, pues la solución es hablarlo y vincular de, oye, voy a hablar de las cosas que me han faltado a lo largo de mi vida. Voy a hablar de las cosas que he hecho yo mal y que pueden haber afectado a otros, como han afectado a otros. Voy a hablar de la historia de mis padres, qué les ha hecho ser como han sido y por qué quizá les han pasado las cosas que le impiden ser los padres que yo desearía y anhelaría tener, ¿no? Porque al final eso te hace formar relaciones sin tener que ponerte una careta. Hablas desde la transparencia y conectas desde un sitio real con el resto de personas. Y creo que es universal ese anhelo que tenemos todos de conectar desde ser nosotros mismos y ser aceptados y aceptar a los demás por quienes son. Y eso al final es la diferenciación, poder ser tú mismo sin ponerte una careta y ser aceptado por tu entorno, por tus relaciones y tener esas relaciones reales en un sentido de equilibrio. Y ya para finalizar un poco, Gonzalo, me gustaría preguntarte ¿cómo puedes acompañar tú a alguien cercano, ya sea tu pareja, un amigo o incluso un propio familiar, cuando sabes que está pasando pues, por este proceso de diferenciación? Pues te diría sobre todo ser apoyo, ser como un pilar de seguridad en el que sabe que puede contar contigo, que vas a estar ahí, que no vas a juzgarle y que puede ser él. Y eso inspira a poder ser él mismo en otros aspectos que quizá le costaría más. Jo, Gonzalo, pues muchísimas gracias. Como te comentaba fuera de cámaras, creo que ha sido un mensaje muy importante que quizá está poco hablado, pero que siento que es bastante común. Entonces, pues bueno, pues muchísimas gracias por tu mensaje y ojalá le sirva a mucha gente. Muchas gracias a vosotros por tenerme. Y a todos vosotros que estáis aquí desde casa acompañándonos, muchísimas gracias por ver este episodio. Os recordamos que os dejamos en la cajita de información todas nuestras redes sociales y la información para acceder a terapia. Un saludo y nos vemos muy pronto.